luces del amanecer entraron al cuarto donde Lavalle velaba pensativo. El mismo cuarto en que 11 años atrás había firmado la sentencia de muerte. Dio orden de montar. Y marchando hacia el norte, dio comienzo a aquel loco peregrinaje que durará casi 2 años. Estará marcado por la derrota y la desgracia. En Quebracho Herrado se inicia el desastre final, y así lo dicen las coplas populares. Aquí con Daniel, Patricia, Claudia y Claudia. Un poquito sobre la batalla de Quebracho Herrado, a ver qué año, qué fue lo que pasó, dónde fue. Para el que no la conoce, que por ahí somos muchos que la conocimos un poquito tarde, a ver, cuéntame desde los comienzos. La batalla en sí es un poco trágica porque es una confrontación entre hermanos. La época muy dura de la guerra civil nuestra y uno la recuerda en función de tanta gente que sacrificó su vida en pos de un ideal, de un lado o del otro. Es una batalla muy importante que la verdad podría haber cambiado junto con el otro acontecimiento que ocurre también en el departamento de San Justo, pero 9 años antes, que es la prisión del general Paz en el Tío. Las dos batallas han definido para bien o para mal la historia del país, porque en esas dos batallas es donde terminan perdiendo los unitarios a manos de los federales. En realidad no es una batalla la de Paz en el Tío, sino que es una prisión, pero en ese momento, en 1831, Paz lideraba todas las provincias, la Liga del Interior, era el referente más importante para combatir a lo que era la fuerza de Buenos Aires. Bueno, el tomarlo prisionero en una cuestión media circunstancial, porque fue una ronda que salió a ser creído que eran partidas de su mismo bando y eran enemigos, y estuvo 9 años preso. Un poco indica la importancia de Paz, que cuando era común en esa época fusilar a la gente, a Paz no lo fusilaron porque era muy importante. Pero al estar 9 años preso, es como que toda la parte del poder de Buenos Aires se quedó sin el rival, que en este caso era Paz. Y después la batalla de acá es muy importante porque el otro intento de desestabilizar a los federales lo hace Lavalle, quien regresa de Montevideo del exilio de Uruguay, cruza Entre Ríos con barco francés se va hasta San Pedro, en la provincia de Buenos Aires, y ahí hay una actitud dubitativa de Lavalle que, estando a 15-20 kilómetros de la capital, en lo que sería la Capilla de Merlo, no lo ataca a Rosas. No se supo bien cuál es el motivo, parece que no tuvo consenso entre... Aparte sabía ya que los franceses, que Rosas estaba negociando con los franceses, claro. Entonces decidió retirarse, digamos. Y en esa retirada que él empieza a bajar de San Pedro, se le empieza a incorporar mucha gente, porque también había gente que huía de la Mazorca, que era un poco la fracción que tenía Rosas, muy cruenta, en el sentido de torturar a la gente y de castigarla, ¿no? Entonces, de San Pedro cruza por Arroyo del Medio, que sería lo que divide Santa Fe de Buenos Aires, va a Santa Fe, toma la provincia de Santa Fe, y ahí él es como que tiene una opción de seguir buscando el norte por la costa del Paraná, con lo cual tendría que haber ido a Corrientes, y Corrientes ya estaba Paz, que hacía 1 año que había sido liberado, pero le pareció más conveniente venir hacia Córdoba. Entonces ahí toma una decisión también de qué camino seguir. Cuando decide venir hacia Córdoba, él tenía una fuerza muy inferior a la que tenía Uribe, que estaba a las órdenes de Rosas, tratando justamente de derrotar a Lavalle. Entonces
él tiene una comunicación a través de los chasquis, que eran los mensajeros de esa época, que a través de caballos iban comunicando, se entera de que la Madrid había tomado el gobierno de Córdoba, que en ese momento estaba a cargo de Manuel López Quebracho. Quebracho era el sobrenombre, era por la dureza también federal. Cuando él se entera de eso, él piensa que juntándose con la Madrid podría ser una forma de aumentar las fuerzas que tenían y combatirle a Oribe. Entonces le comunica a la Madrid que pusiera a disposición de él unos 2.000 hombres y otros tantos caballos. Siempre se hablaba en esa época de que por cada hombre había 2 caballos, porque era siempre uno, digamos, no siempre era tan matemático el cálculo, pero porque siempre había un caballo de refuerzo en las travesías largas para el cansancio del caballo. Bueno, él le dice el 9 de octubre que sale de Calchine, donde era el campamento de él en Santa Fe, a la Madrid, que lo esperara el 20 de noviembre en Romero. La posta de Romero era una posta del camino de posta, como era Quebracho Rado, que estaba a unas 12 leguas de acá, 60 kilómetros, y sería lo que hoy es Cruces. Hay una situación entre que era Angélica, pero da la sensación que, digamos, por lo que nos documentó una señora Graciela de ahí justamente de Crucella, que la posta de Romero era también una pequeña aguada, más chica que esta, pero que por eso se establecían postas, para que pudieran reaprovisionarse de agua. Cuando hablamos de postas, hablamos siempre de camino vial. Bueno, resulta que Lavalle sale el 9 desde Calchine, pero claro, el ejército de Lavalle se había hecho muy lento por la cantidad de carretas que se le habían ido incorporando, que eran gente que venía huyendo justamente de la reprimenda que podrían tener los federales si tomaban esos lugares. Entonces no era un ejército ágil, mucho más rápido y mucho más ágil era el de Oribe, que tenía inclusive casi el doble de fuerza, que venía desde Coronda. Entonces Lavalle demora en llegar el 20 de noviembre a Romero, porque como ya tenía cerca a Oribe, la única herramienta que le quedó era parar, armarle frente de combate, y cuando Oribe paraba y armaba frente de combate, él se venía. Pero todo eso, en vez de hacer que el viaje durara lo que tenía previsto, duró mucho más. Y la Madrid entonces lo esperó el 20 de noviembre en Romero, como habían quedado, no vino, lo esperó el 21, lo esperó el 22, lo esperó el 23, y también parece que hubo un servicio de inteligencia, como sería ahora de Oribe, que confundieron, o sea, como que eran chasquis desleales, que daban noticias distorsionadas, falsas. Entonces eso también parece que confundió. La cuestión que se cansó de esperar a la Madrid con los refuerzos y decidió irse a Antiguo, porque la deducción de él es, bueno, lo debe haber derrotado ya, porque si no vino, y si lo derrota a Lavalle con 4.000 hombres y unos 6, 7.000 caballos, ¿qué puedo hacer yo con 2.000 hombres? Entonces ese desencuentro hizo de que nunca tuviera Lavalle el refuerzo que necesitaba. Cuando llega Romero y no lo encuentra, eso es el 27 de la tarde. O sea, hay que ubicarse en esos tiempos. Esto le llamaban el camino al desierto, porque no había agua, el sol abrasador de noviembre, y imagínense 4.000 hombres y unos 10.000 caballos, 60 carretas con los bueyes. El espectáculo de ese momento era dantesco. El volumen, como yo digo, de lo que han combatido acá, 6.000 federales, siempre que son cálculos estimados, y 4.000 unitarios, 10.000 hombres, y se estima entre 12 o 15 o 20.000 caballos, es el volumen de la ciudad de San Francisco enfrentado en esta zona. O sea, si uno se traslada en el tiempo, porque un caballo físicamente equivale a 4 personas, entonces el volumen de la confrontación es una cosa imposible de imaginar. Por eso también abarca una zona tan grande, y por eso han encontrado tantas, 1.500 muertos
Usted se imagina que son 1.500 muertos dispersos en esta zona, o sea, es una cuestión, es una catástrofe. Entonces, y después también la crueldad de lo que era la batalla en ese momento, porque no solo hubo 1.500 muertos, de los cuales la mayoría eran unitarios, porque dijeron que eran 60 federales y el resto eran unitarios, sino que hubo 500 prisioneros que los llevaron a pie a Buenos Aires, a santos lugares. Murieron la mayoría. Llegaron el 9 de diciembre a santos lugares y salieron el 28 de enero, o sea, 10 días a pie de acá a Buenos Aires. Bueno, la mayoría se murió. Bueno, esa era la crueldad de... Y eso que los soldados de Oribe se quedaron a saquear las carretas y no se decidieron a perseguir a los que iban huyendo, algunos lograron escapar. Si no hubiera sido peor. Es muy importante el dato que da Patricia, porque eso justifica dos cosas: que no haya habido más muertos, que Lavalle haya logrado irse, porque inclusive discute con un lugarteniente de él en pleno fragor de la batalla. Lavalle era un estratega militar realmente, en la época de la guerra de la independencia, un referente. Lavalle, yo he recorrido un poco esta zona de América y Lavalle es un referente del nivel de, digamos, de San Martín y Bolívar. Después militarmente Lavalle es muy reconocido. En Ecuador es el León de Riobamba, con que 90 granaderos enfrentó a 500 realistas y los derrotó. Entonces, una persona muy reconocida. Por eso también nosotros sostenemos de que en esta zona, aún habiendo perdido Lavalle la batalla, todo se identifica con el nombre de Lavalle. Sí. Porque Oribe, tampoco Oribe no era poco. Oribe era presidente de la República Oriental del Uruguay. Era uno de los 33 orientales, o sea, uno de los que fue y recuperó la provincia cisplatina que en ese momento tenían los portugueses, que era Uruguay, cruzando 33 personas el Río de la Plata y recuperándola. O sea, ese era Oribe también. O sea, la dimensión de los que se han enfrentado en este lugar es muy grande. Por lo general, las escuelas o lo que sea llevan el nombre del ganador. Aquí es a la inversa. Así es. Acá se llama Campo Lavalle al lugar de la batalla. Hay una escuela en ese lugar que se llama Escuela General Lavalle. La agrupación gaucha se llama Agrupación Gaucha General Lavalle. El club se llama Quebrachense Lavalle Club. Entonces, eso no es impuesto. Eso es la tradición de años que se ha transmitido. Y a mí muchos me han dicho, bueno, pero ¿y por qué? Bueno, yo creo que es por eso. Porque Lavalle es un referente. Exacto. Es un referente en todo el norte y en todas las digamos, es, junto con San Martín, los que han liberado a Argentina, Chile y Perú. Entonces, es una persona de ese nivel. Pero como yo digo, Oribe Memén, el segundo presidente de la República Oriental del Uruguay, es uno de los 33 orientales. Entonces se enfrentaron dos